Bueno, sean bienvenidos y buenas noches a todos estudiantes de la asignatura de recursos en la enseñanza de la matemática. En esta ocasión iniciamos la unidad número 4 de esta asignatura, la cual tiene que ver con necesidades educativas especiales. Así es que para quienes posteriormente revisan esta grabación, sean bienvenidos y espero el contenido les resulte muy interesante. Para en esta ocasión haremos la introducción a la unidad que, como nos habla sobre este aspecto que no se puede pasar por alto en la educación matemática y tiene que ver con aquellas necesidades entonces que atañen a la enseñanza de la matemática, como son las necesidades educativas especiales. Así es de que vamos a iniciar con la presentación. Bienvenidos todos. Eh, la asignatura Recursos Didácticos para la Enseñanza de la Matemática y en esta ocasión, como mencionamos, en la unidad número 4 estaremos hablando de medios y recursos para estudiantes con necesidades educativas especiales. Entonces, esto nos hace pensar en aquellos momentos o instrumentos en los cuales nosotros nos enfrentamos a la enseñanza de esta asignatura de la matemática y tenemos alguna necesidad educativa especial. La asignatura y en especial esta unidad tiene como objetivo describir recursos que favorezcan la enseñanza de la matemática en estudiantes con necesidades educativas especiales. Entonces, aquí podemos hablar de varias de estas que existen. Eh, en los contenidos podemos observar que habla de la discapacidad auditiva, la discapacidad visual, la discapacidad física, ayudas técnicas y software, medios y recursos para estudiantes con necesidades educativas especiales asociadas a otras condiciones, como por ejemplo algunos medios didácticos, el déficit atencional, población inmigrante o estudiantes talentosos. Entonces, vamos a hablar de estos contenidos en la unidad. Cuando nosotros pensamos entonces en estas necesidades educativas especiales, quizás nos venga la imagen, ¿verdad?, de este alumno que puede tener alguna discapacidad, sea motora, de movilidad o de habla. Entonces, la imagen que se presenta aquí nos invita a pensar de que pueden haber muchas diferencias físicas y en nuestras capacidades entre los seres humanos. Sin embargo, lo que nosotros queremos hacer entonces es descubrir que hay recursos que favorecen a la enseñanza de la matemática y en especial, ¿verdad?, que la didáctica considera que todo mundo puede aprender. Entonces, si nosotros aprendemos a buscar estos recursos, ya sea virtuales o medios concretos, entonces podemos tener una oferta, una alternativa metodológica que haga recurso y que sirva para la enseñanza y la facilitación del aprendizaje de esta asignatura. Es muy importante porque todos consideramos algún día ser docentes de matemática y entonces sea a nivel básico, a nivel medio o a nivel superior de la enseñanza, la ley nos permite y nos obliga prácticamente a atender cualquier tipo de estudiante sin importar sus limitaciones. Por lo tanto, entonces debemos estar preparados como docentes de matemática, repitiendo desde el nivel básico hasta el nivel superior, para poder atender a estos estudiantes que tengan necesidades educativas especiales. La imagen llama mucho la atención porque dice que las personas, al igual que las aves, son diferentes en su vuelo, pero iguales en su derecho a volar. Entonces, en el caso de nosotros, nuestro vuelo empieza cuando nosotros iniciamos la educación y estamos dispuestos para poder aprender esta nueva asignatura. Y como mencionamos, todos tenemos derecho a aprender de esta asignatura. Ahora, una pregunta para empezar a romper el hielo sobre este tema. ¿Qué nos imaginamos cuando escuchamos el término necesidades educativas especiales? Pues bueno, normalmente podría ser de que nosotros pensemos en aquel estudiante que tiene una discapacidad, ¿verdad? Como mencionamos, sea del habla, del oído, en su movilidad u otra parecida. Quizás alguien más piense, ¿verdad?, que alguna discapacidad, por ejemplo, es un problema de aprendizaje que pueda tener un estudiante,
Por ejemplo, algunos pueden tener problemas en la lectoescritura, otros estudiantes pueden tener problemas en el cálculo y otros estudiantes pueden tener dificultades para aprender cualquier asignatura. Podríamos imaginarnos esto. Sin embargo, el análisis que hacemos en esta unidad nos permite ver que diferencias todas las tenemos. Y entonces cuando nosotros tenemos un salón de clase, ¿verdad? Con 20, 25, 30 estudiantes, realmente tenemos 30 diferentes necesidades educativas especiales. Por lo tanto, esto nos obliga a nosotros a estar preparados para enseñar o prestar una atención más adecuada a aquel estudiante que lo requiera, ya sea porque tiene una discapacidad o porque presenta necesidades educativas especiales, como vamos a ver ahora que se engloba totalmente. Así es de que la pregunta, ¿verdad? Va encaminado hacia eso, que realmente el término necesidades educativas especiales engloba mucho más de lo que nosotros podríamos imaginarnos al pensar en un alumno que las tenga de esta manera. Entonces, una idea así ligera que podemos encontrar en muchos sitios de internet y libros es que una necesidad educativa especial es cuando está referida a aquellas que precisan ayuda y recursos adicionales, ya sean humanos, materiales o pedagógicos, para conducir el proceso y desarrollo y aprendizaje. Algo que llama mucho la atención de esta idea que se encuentra en internet es de que cuando nosotros ofrecemos una clase, normalmente planeamos esta clase para un estudiante promedio, pero en el caso de que sea necesario tener algo más que poder ofrecer, como aquí dice, un recurso adicional, ya sea humano, material o pedagógico, para poder llevar a cabo el aprendizaje, entonces nos estamos refiriendo a una necesidad educativa especial. Es decir, este alumno requiere un poco más de la atención que el docente, perdón, estaría dispuesto a ofrecer en este caso. Por ejemplo, vayámonos a un caso básico de la enseñanza básica. Un estudiante tiene problemas para poder aprenderse las tablas. Es decir, este estudiante queda claro y obvio que necesita un recurso adicional para poder aprender a comprender, memorizar y poder utilizar esto que muchos podríamos considerar muy sencillo. Pues entonces esto se convierte en una necesidad educativa especial. Y nos podemos imaginar aquel estudiante que tiene problemas para concentrarse, para escuchar, para hablar, o que incluso tiene un problema de conducta grave que nosotros podemos observar en el aula. Entonces a todo esto nos referimos con necesidades educativas especiales. Pero puede ser un poco más profundo todavía el significado. De acuerdo a este sitio de internet que les presento aquí en la pantalla, presenta la siguiente idea, no vamos a decir que es una definición, sobre necesidad educativa especial. Y dice de que cuando un alumno presenta una necesidad educativa especial, es una forma de decir simplemente que para el logro de los fines de la educación no son suficientes las actuaciones habituales que su profesor desarrolla con la mayoría de los alumnos del grupo y que por ello entonces tiene que revisar su acción educativa y adecuada a las necesidades particulares del alumno en cuestión. Entonces, esta idea ya nos hace profundizar más en lo que tiene que ver con una necesidad educativa especial, porque entonces pensamos de que a este estudiante al cual nos estamos refiriendo con este término necesidad educativa especial, en una clase tradicional o en una clase, podríamos decir en términos normales que presenta el profesor, entonces este alumno no aprende. Para poder lograr el indicador de logro, este estudiante necesita una actuación mucho más fuera de lo habitual para que este docente lo presente y el profesor tome en cuenta sus necesidades particulares. Por ejemplo, quizás en el aula nos imaginamos a aquel estudiante calladito que no habla con nadie, ahí está en su mundo, en una esquinita, eh, quizás puede participar en copiar en su cuaderno algunas ideas de la clase, pero no participa, no califica en el cuaderno, es decir, no sabemos si está aprendiendo o no está aprendiendo. Entonces, obviamente nos referimos a una educación
especial, porque este alumno en una clase tradicional no aprende. Estamos hablando que necesitamos una actuación más específica del docente y que utilice recursos ya sea tecnológicos, humanos o pedagógicos para poder lograr este indicador de logro. Entonces, como podemos observar, las necesidades educativas están presentes siempre en el aula y nosotros podemos imaginarnos a diferentes actuaciones de los estudiantes que puedan llegar a tener. Así entonces, en este mismo documento que presenta en la plataforma, se nos da un resumen de lo que podríamos encontrar en cuanto a investigaciones que se han llevado en matemática y necesidades educativas especiales. Entonces podemos llegar a decir de que existen discapacidades sensoriales, también podemos encontrar dificultades de aprendizaje. De igual manera podemos encontrar discapacidades motóricas, discapacidades mentales, problemas sociales o de conducta. Y entonces todo esto está referido a lo que nosotros podemos llegar a conocer como una necesidad educativa especial. Veamos que puede ser tan variado que inclusive una discapacidad sensorial entonces puede así, considerarse como una educación con necesidad educativa especial o un problema de aprendizaje. Por ejemplo, un estudiante que tiene problemas para concentrarse en una clase necesita o representa una necesidad educativa especial. El que tiene problemas de conducta, el que tiene una discapacidad mental, o inclusive en el otro opuesto sería aquel estudiante que tiene supercapacidades para poder aprender. Este estudiante no es que no logre los indicadores de logros propuestos en una clase, sino que al contrario, necesitamos presentarle algo mucho más que esté de acorde a su nivel de aprendizaje y su estilo particularmente que tiene. Entonces, ahí podemos ya nosotros ir concluyendo, ¿verdad? Lo que tiene que ver con esta introducción de las necesidades educativas especiales. Como docentes queremos partir, ¿verdad? Y comprender una verdad fundamental que la mayoría de leyes consideran, y es que todos los seres humanos, libres e iguales en dignidad y derechos, somos todos y tenemos derecho a la educación. Por lo tanto, esto nos obliga a nosotros a considerarnos, en este caso, para poder participar, ¿verdad? En esta educación. Alguien podría ser docente de matemática, ¿verdad? Y pensar de que siempre va a necesitar o le gustaría tener un grupo, ¿verdad? Que sea muy aventajado en el caso de matemática y podría darse. Sin embargo, la realidad es que en la mayoría de grupos que nosotros vamos a tener una gran variedad de estilos de aprendizaje, de personalidades y de caracteres en las personas. Por lo tanto, lo que nosotros como docentes debemos comprender es que todos los seres humanos somos libres e iguales en dignidad y derecho. Entonces, no porque alguien tenga una discapacidad auditiva o de movimiento o una discapacidad sensorial, un problema de conducta, un problema de aprendizaje o una supercapacidad es diferente, ya que las leyes nos obligan a considerar a todas las personas de igual manera en dignidad y derechos. Entonces, así, el documento inicia invitándonos a pensar, ¿verdad?, en una escritora pedagógica llamada Helen Keller, que presento aquí en la pantalla. Ella tiene la particularidad de que fue sorda y escribió mucho sobre pedagogía y sobre este tema de la inclusión de estas capacidades especiales que pueda llegar a tener una persona en la enseñanza y específicamente en la educación matemática. Entonces, en un párrafo que está literalmente ahí en el documento de plataforma, dice de que otros seres humanos son los únicos que se atreven a marcar límites a la visión de los que, careciendo de uno o dos sentidos, poseen voluntad, alma, pasión e imaginación. La lealtad o la fidelidad, dice, no son más que un remedio, sino que nos sirven para construir un mundo indeciblemente más perfecto y más bello que el material. Entonces, obviamente, al tener ella este punto de vista de ser una persona con una discapacidad especial, entonces pudo ver algo mucho más
profundo detrás de la realidad de las diferentes clases de estudiantes que podemos llegar a tener. Continúa ella. Es decir, se puede construir un mundo mejor, pues somos hijos de Dios y como tal herederos de un fragmento de la mente que creó el universo. Entonces, muy bonito el punto de vista de ella porque fue una pionera en incluir todo tipo de estudiantes en la enseñanza y logró mucho, ¿verdad? Con esto. Más adelante hablaremos sobre otras ideas que ella incluyó en el sistema educativo americano para tener más inclusión en este tipo de estudiantes. Entonces, al hablar de educación, necesidades educativas especiales, como docentes de matemática, vamos a pensar, ¿verdad?, en que en el aula siempre vamos a tener algún tipo de necesidad educativa especial. Por ejemplo, puede ser que un estudiante nos solicite que lo sentemos en la parte frontal del salón porque tiene problemas auditivos, o quizás notamos a aquel estudiante que tiene interés en aprender pero le cuesta asimilar algunos procesos y algunos algoritmos matemáticos, o el estudiante también que tiene problemas físicos de movilidad, ¿verdad? Esto es bastante común en las aulas y nos obliga a nosotros como docentes de matemática a considerar todas estas opciones en el campo que nosotros tenemos. Finalmente, ¿verdad? También podría darse que tengamos alumnos con capacidades especiales, por ejemplo, el autismo. El documento nos invita a pensar a nosotros en lo común que se volvió este tipo podríamos decir, capacidades especiales que puede llegar a tener una persona. Y no es que este estudiante no pueda aprender, tampoco es de que nosotros no vamos a tener contacto con él, pero sin embargo son estudiantes, como mencionamos antes, ahí están sentaditos, ¿verdad? Viven en su mundo, calladitos, pero es un poco difícil, ¿verdad? Así, de simple vista, adivinar si ellos están aprendiendo o no. Por lo tanto, se considera una necesidad educativa especial. De igual manera, podemos considerar a los estudiantes que tienen dificultades de aprendizaje como una necesidad educativa especial. Por ejemplo, podría ser el caso de que un estudiante, ¿verdad?, tenga problemas para concentrarse, lo que es el síndrome de déficit atencional, o algunos tengan hiperactividad o dislexia o discalculia, que son problemas muy comunes en el aprendizaje que nosotros podemos encontrar. De igual manera, podríamos nosotros tener grupos de personas inmigrantes. Usualmente en nuestro país esto no ocurre, pero sin embargo, ¿verdad? Pueden llegar personas de otro lugar a una comunidad. Y cuando esto ocurre, entonces en algunas ocasiones los estudiantes pueden tener tendencias a discriminar a otras personas porque vienen de otra comunidad. Y de igual manera, como suele suceder, ¿verdad? Tenemos estudiantes talentosos en algún aula. Entonces representan necesidades educativas especiales. Yo recuerdo una anécdota que tuve hace unos años con un estudiante, el cual en los exámenes de segundo año de bachillerato no me describía mucho los procesos mentales que había hecho, especialmente en geometría analítica. Entonces mi tendencia fue a pensar de que se saltaba los pasos o quizás no los hacía. Pero la realidad fue, ¿verdad?, de que él trabajaba muy bien, realmente era muy talentoso en matemática y había muchos pasos que él hacía de una manera obvia que no los dejaba redactados en su test a la hora de entregarlos. Entonces tuvieron que pasar un par de exámenes para que yo me diera cuenta de que realmente era un estudiante muy talentoso. Y esto puede suceder. Entonces es una necesidad educativa especial porque es un alumno que demanda un trato diferente a lo que los demás estudiantes están representando. Entonces, llegado a este momento, ¿verdad? Hablamos sobre lo que puede ocurrir en la realidad, pero sobre todo, ¿verdad?, la convención internacional que se ha tomado, viendo toda esta variedad de estudiantes que nosotros podemos llegar a tener. Las teorías dicen que para el año 2006, ¿verdad?, se desarrolló una convención sobre los derechos de las personas con discapacidad y entonces fue así como se adoptó esta ley para todo este tipo de personas, ¿verdad?, a partir de ese entonces.
Y muchos países, ¿verdad? Incluyendo El Salvador y como dice el documento Costa Rica, forman parte de estos tratados internacionales en los que se comprometieron a mostrar respeto a estas necesidades educativas especiales que puede presentar en el salón de clases. Entonces, la necesidad de tratar, ¿verdad? Y de reconocer la existencia de estas necesidades educativas especiales es porque la educación pretende fomentar, ¿verdad? Ese avance de las personas en cuanto a capacidades, potencialidades y en crecer como personas. Y para la pedagogía, ¿verdad? Y la didáctica de la matemática, entonces todas las personas están en la disposición de poder aprender. Esto nos obliga a nosotros a considerar, ¿verdad? Cada persona, aunque tenga una necesidad educativa especial, como un ente que puede aprender. Algunos quizás lo pueden hacer en menos tiempo y otros en más tiempo, pero lo pueden hacer. O depende del contenido. Algunos estudiantes pueden decir, considerarse con problemas de aprendizaje, pero llegan a un área de la matemática que se les hace fácil y otra área quizás se les hace difícil. Por lo tanto, entonces, nuestro objetivo en educación matemática es que estas personas puedan desarrollar sus potencialidades numéricas y de cálculo, así como emocionales e intelectuales. Porque alguien que se siente capaz para aprender, por ejemplo, matemática, se puede sentir con una autoestima positiva e intelectualmente puede descubrir potencialidades que tiene para poder estudiar matemática en un futuro. Entonces, la educación matemática se encamina a prestar atención a esta diversidad de estudiantes, a todas las diferencias que nosotros podamos encontrar de estudiantes y sobre todo a ser inclusiva, que es la palabra de moda que está en educación. Entonces, queremos incluir a todos estos estudiantes con necesidades educativas especiales y por eso es que la mayoría de proyectos, en el caso de educación matemática, vienen encaminados para brindar atención a un alumno promedio. Esto queda claro, ¿verdad? Que habrán estudiantes con capacidades de aprendizaje mucho mayor y otros con otras capacidades más lentas. Ahora, ¿qué exige esto para la comunidad educativa, para un sistema educativo? Bueno, lo primero que exige es que los docentes tienen que estar capacitados a este respecto. Y basta entonces tomar un rato en internet para empezar a buscar, ¿verdad? Sobre estas capacidades educativas especiales y darnos cuenta de que realmente la web tiene mucho que ofrecer para estas necesidades. Pero no todos los docentes están en la disposición de aprender ni capacitados para usar estas herramientas, ya sea tecnológicas o en algunos casos de material concreto. De tal manera que si los docentes entonces están capacitados para estas necesidades educativas especiales, entonces necesitamos hacerlo en metodología, ¿verdad? Es decir, estrategias de enseñanza para incluir a estos diferentes tipos de estudiantes. En tecnología, ¿verdad? Esto es muy importante, especialmente en aquellos estudiantes con dificultades de movilidad, ¿verdad? O sensaciones motoras que puedan tener, porque la tecnología puede facilitarles el aprendizaje. De igual manera, en estrategias de evaluación para este tipo de estudiantes y en didácticas que se pueden utilizar para la enseñanza de la matemática. De esta manera que tener un sistema inclusivo para estudiantes con necesidades educativas implica todo esto en el área docente, pero abarca mucho más. Por ejemplo, significa, ¿verdad?, que este sistema educativo o este currículo matemático tiene que propiciar situaciones de aprendizaje para todo tipo de estudiantes. Y el objetivo que tiene que ser es de que los estudiantes lo puedan hacer con el mínimo esfuerzo. Entonces, si algo es demasiado avanzado o requiere una estrategia de mucha complejidad, entonces no lo vamos a considerar que sea para un alumno promedio, porque estaría exigiendo de la comunidad educativa de estudiantes habilidades muy superiores a las que pueda tener un alumno regularmente. De tal manera que entonces pretendemos nosotros construir, ¿verdad?, un acto social de comunicación. Cuando nosotros buscamos todas estas herramientas que puede ofrecer el profesor,
en estrategias de enseñanza y metodología y crear ambientes más inclusivos con este tipo de estudiantes, nos estamos refiriendo a un acto comunicativo, ¿verdad? Un acto de educación social, que esa es la finalidad de la educación matemática. Entonces, la imagen nos invita a pensar, ¿verdad?, en todo lo que los docentes estamos comprometidos a formarnos para poder ofrecer esta variedad de educación, ¿verdad?, y necesidades educativas de acorde a las capacidades que puedan tener estos estudiantes en los que nosotros estamos dispuestos a brindar nuestros servicios. Bueno, si se incorporan, bienvenidos. Veo que se ha incorporado Walter. Pues regresando un poco a al inicio del documento en el cual estamos hablando, esta pedagoga llamada Helen Keller eh, tuvo la particularidad de que ella tuvo necesidades educativas especiales al ser sorda y ciega en Estados Unidos y se desarrolló como maestra para poder entonces ser una de estas precursoras en que la educación tiene que incluir este tipo de necesidades educativas especiales, las cuales por su labor que ella hizo, ¿verdad? Y lo que estuvo presentando, entonces ahora en muchos sistemas educativos existe este tipo de inclusión que nosotros podemos hacer en la educación, ¿verdad? En El Salvador se pretende, ¿verdad?, que esto funcione. De hecho, la mayoría de escuelas tienen un aula que se llama DAI, ¿verdad? Los maestros que pertenecen a esta aula son formados para atender a estos estudiantes con necesidades educativas especiales. ¿Y hay algún inicio que se ha dado con respecto a atender a este tipo de estudiantes que abundan mucho en las instituciones? De hecho, toda institución debería de tener un maestro que esté fuertemente capacitado para atender a este tipo de estudiantes. Pero la realidad es que todos deberíamos de estar preparados para atender este tipo de situaciones y como muestran todas estas frases que están aquí plasmadas en la presentación, ¿verdad? El docente puede contribuir mucho para que este estudiante con necesidades pueda avanzar y logremos los indicadores de logro en el caso de la educación matemática. Entonces, en nuestro país hay mucha necesidad, ¿verdad?, con respecto a educación matemática, desde los estudiantes que tienen problemas para aprender contenidos fáciles hasta otros que pueden tener algunas necesidades educativas o discapacidades de movilidad, de aprendizaje, de sensorio motriz, etcétera. Entonces, pueden estar asociadas a muchos factores. La pregunta es entonces, ¿cómo va a estar formado este maestro para poder atender este tipo de capacidades especiales? Por ejemplo, imagínense que en un salón de clase nosotros tenemos un alumno con autismo, otro alumno que tiene déficit de atención, otro quizás son hiperactivos, hay alumnos con alto nivel de aprendizaje. Entonces, solo ahí estamos hablando que tenemos 5 estudiantes que tienen diferentes necesidades educativas especiales. Y esto obliga al profesor de matemática entonces a estar en la disposición de poder atender a todo este tipo de estudiantes. Es un reto para el maestro o para el catedrático. Sin embargo, es lo que nosotros queremos en esta ocasión, ¿verdad? Estar preparados y saber que existen recursos para que nosotros podamos atender a este tipo de estudiantes. Quizás ustedes en su comunidad educativa conozcan a alguien que tenga eh, este tipo de necesidades o algún compañero estudiante que ustedes hayan tenido. Entonces, después de este tratado que se hizo, ¿verdad?, por parte de la ONU, en la cual se acordó, ¿verdad?, que las personas con discapacidad tienen derechos, este acuerdo sirve, ¿verdad?, en todos los países participantes para respetar y proteger los derechos y la igualdad de muchas personas que tienen estas discapacidades y por supuesto nuestro país está incluido en esta convención en la cual entonces nosotros como docentes de matemática estamos obligados a respetarla y aplicarla en nuestro territorio. Al pensar entonces con niños con necesidades educativas especiales, entonces nos hacemos la pregunta,
¿verdad? ¿Qué es la educación inclusiva? No sé si está en línea, Walter. Cuando hablamos de un estudiante que tiene una necesidad educativa especial, no sé qué imagen se le presenta a usted, qué ideas se le vienen a la mente. Podría ser un estudiante con alguna discapacidad física. Eh, por ejemplo, este, alguien que no escuche bien Ujú, o le cueste hablar algo. ujú. Muy bien, excelente. De hecho, casi todos tenemos esas ideas, ¿verdad? En este caso, el documento nos invita a pensar en las definiciones es de que aparte de esas necesidades educativas especiales, también pueden existir otras, ¿verdad? Por ejemplo, Walter, ¿qué pasa con aquel estudiante que tiene problemas de aprendizaje, que es hiperactivo, ¿verdad? Que tiene problemas para concentrarse o tiene síndrome de Down, que tiene autismo, o por el otro lado, un estudiante que tiene grandes capacidades para aprender matemáticas? Entonces son estudiantes que tienen necesidades educativas especiales. Entonces este término abarca mucho más que estas necesidades o discapacidades físicas que pueda tener una persona. Eso es lo que nos invita al documento. Entonces, al hablar sobre la inclusión, ¿verdad?, de un sistema educativo a alumnos con necesidades educativas especiales, estamos hablando, ¿verdad?, que este sistema educativo obligatoriamente tiene que capacitar a los docentes en metodologías, en tecnologías, estrategias de enseñanza y de evaluación para este tipo de estudiantes. En tecnología, ¿verdad?, porque desde hace muchos años en la web hay muchos recursos que se pueden utilizar para la enseñanza de la matemática y de igual manera, ¿verdad? La evaluación que se va a llevar a cabo a estos estudiantes también es muy importante que lo puede llevar a cabo el docente. De tal manera entonces que si nosotros queremos llegar a tener un sistema que sea inclusivo para estas necesidades educativas especiales, debemos considerar toda esta amplia gama de ingredientes, como le llama el documento, ¿verdad? Desde los docentes, estrategias de enseñanza, estrategias de evaluación, la tecnología, hasta la manera en que están diseñadas las escuelas y la infraestructura que tiene, que en la mayoría de casos no ha sido tomado en cuenta para estudiantes que tengan este tipo de necesidades. Por lo tanto, necesitamos nosotros, ¿verdad?, que los docentes puedan formarse en tecnología. Esto es muy importante en esta ocasión, ¿verdad? Porque en algunos casos la tecnología puede ayudar a los estudiantes a superar estas deficiencias que puedan llegar a tener de aprendizaje. Desde aquel estudiante que tiene problemas para aprenderse las tablas de multiplicar, por ejemplo, hasta el que le cuesta comprender un teorema de geometría, por ejemplo. Entonces necesitamos como docentes estar preparados para brindar una atención de calidad a estudiantes que puedan tener estas necesidades. Entonces llegamos al momento de una pregunta. ¿Qué criterios tomaría en cuenta en la elección de un medio o un recurso didáctico para estudiantes con necesidades educativas especiales en la enseñanza de la matemática? Repito la pregunta, ¿qué criterios tomaría en cuenta en la elección de un medio o recurso didáctico para estudiantes con necesidades educativas especiales en la enseñanza de la matemática? Entonces, por ejemplo, Walter, si lo hacemos un poco más práctico, algo bastante común en los estudiantes es que tengan dificultades de aprendizaje, en el caso de la matemática. ¿Qué criterios utilizaría usted para escoger un recurso en enseñanza matemática? Pues primeramente tendría que ser un recurso que sea adecuado Ujú, para el estudiante con la necesidad especial y que lo entienda ujú, un poco fácil, no que le ujú, cueste. ujú. Sí, muy bien. Está muy en lo cierto, ¿verdad? El criterio que nosotros vamos a utilizar, ¿verdad? Es que tenga el objetivo es de facilitar el aprendizaje.
Por ejemplo, imagínese usted en séptimo grado, un estudiante le cuesta comprender las operaciones básicas con los números enteros. Eso pasa mucho. Entonces, ¿cómo es eso que una resta, cuándo es una resta, cuándo es una suma, cuándo la respuesta es negativa, cuándo es positiva? Podrían tener esa limitante los estudiantes. Entonces, ahí es donde nosotros vamos a utilizar los criterios para poder escoger un recurso que esté adecuado. Entre estos criterios, por ejemplo, es considerar, el primero dice el diseño universal o el diseño para todos. Es decir, no queremos un recurso porque sea muy bonito, represente algo muy sofisticado para un estudiante, sino que vamos a diseñar un recurso que sea estándar, ¿verdad? Que se preste para el alumno promedio y nosotros lo podemos hacer. Quizás el simple hecho de usar corcholatas de un color y de otro color sea necesario para que un estudiante comprenda, ¿verdad? En qué caso nosotros hacemos la suma y en qué caso hacemos la resta con los números enteros, por ejemplo. Entonces debemos considerar eso, ¿verdad? Que lo estamos preparando para necesidades educativas especiales. Podrían haber otros que sean muy sofisticados y muy interesantes, pero nosotros vamos a tomar en cuenta que el diseño esté para todo tipo de estudiantes, para que el que tiene problemas de audición, de habla, si es autista, si tiene problemas de aprendizaje, entonces estar considerado para todo tipo de estudiantes. Otro criterio que nosotros vamos a utilizar es que sea de acceso para el mayor número de personas. Por ejemplo, si nosotros podríamos incluir varias necesidades educativas especiales, podría hacerlo. Normalmente los estudiantes tienen problema con llegar a la parte simbólica, como lo veíamos en el método Singapur, ¿verdad? De lo concreto pasar a lo semi-abstracto y posteriormente pasar a lo abstracto. Entonces, ese salto tiene mucho que ver en el caso de los estudiantes. Entonces, que nosotros podamos escribirles una resta, por ejemplo, 20 menos 30, ¿verdad? Y que ellos estén en la capacidad de hacer esa representación. De fácil acceso para el mayor número de personas, ¿verdad? Por ejemplo, si hacemos las corcholatas, podría ser para un niño autista que tiene problemas de habla, si tiene déficit de atención, también podría utilizarlo, ¿verdad? Quizás para el que tiene problemas de vista, no lo podríamos incluir, quizás, ¿verdad? Pero estamos considerando la accesibilidad para el mayor número de personas. Y un tercer criterio, ¿verdad? Hay otros más ahí en el documento que estamos analizando, son las características mismas del estudiante, el entorno y sobre todo, ¿verdad? Que implique el mínimo esfuerzo para este estudiante. Por ejemplo, ¿verdad? Si nosotros estamos considerando un estudiante de un colegio, por ejemplo, quizás él pueda comprar su propio recurso en una librería o tiene mayor acceso a la tecnología que un estudiante que viene de área rural. Entonces nosotros vamos a tomar su entorno en cuenta. De igual manera, también las características del estudiante. No es lo mismo que el estudiante sea autista, que puede en algunos casos ser muy aventajados para aprender, o que el estudiante tenga síndrome de Down. Es bien diferente, ¿verdad? Estamos tomando en cuenta sus características. Y sobre todo, ¿verdad? Volvemos a la idea que teníamos, que no vamos a presentar un recurso que sea muy sofisticado, sino por el contrario, ¿verdad? Que implique el mínimo esfuerzo para el aprendizaje que él pueda llegar a tener. Entonces, la tecnología se presta ahora mucho para esto, ¿verdad? Porque hay muchos recursos que pueden llegar a tener esta facilidad para que el estudiante lo pueda tener. Por ejemplo, investigando un poco, ahora hay muchas computadoras que ahora están disponibles y son totalmente táctiles, ¿verdad? Para el estudiante que pueda tener alguna complejidad, ya veremos algunos ejemplos, eh, puedan llevar a cabo estas operaciones en algunas eh, aplicaciones que hay para teléfonos o para computadoras. Entonces, estos dispositivos táctiles pueden ayudar mucho a estudiantes que tienen problemas para concentrarse o de aprendizaje en algunas ocasiones. Así, estas herramientas entonces pueden servir mucho para las necesidades educativas especiales. En este sitio de internet hay varias sugerencias sobre cómo podríamos darle el uso a estudiantes que tengan necesidades educativas especiales.
Y sobre todo, ¿verdad? Algunos también comunidades educativas, que hay muchos en Internet, que presentan recursos y materiales y experiencias. Por ejemplo, en esta página que estoy citando, educación3.0.com, hay muchos recursos y actividades que se pueden llevar a cabo con estos estudiantes y ahí están registrados todos, ¿verdad? Así es de que todo es cuestión que el docente tenga interés en buscar estos sitios y poderlos utilizar para llevar a cabo su labor en la enseñanza de la matemática. Ahora pues entonces veremos algunos recursos que pueden utilizarse para enseñar matemática. Por ejemplo, en el documento está el Rincón del Maestro, que es una página donde se encuentran muchos recursos para que el estudiante pueda llevar a cabo estos aprendizajes, y no solo en matemáticas, sino también en otras materias. Pero tiene muchos recursos para poder utilizar, ¿verdad? Ahora, diferente es que el docente tenga esta curiosidad de quererse formar en este tipo de recursos. Y algunos, ¿verdad?, que están ahí específicamente en la internet son, por ejemplo, ¿verdad? Eh, que se encuentra en esta página de internet. Eh, no sé si no la anterior no la puse, pero nos muestra de que podemos llegar a tener este tipo de recursos para poder nosotros ofrecérselo a los estudiantes, ¿verdad? En esta segunda página que estoy presentando, ¿verdad?, tiene recursos para, en el caso de la enseñanza de la geometría. Y aquí, como pueden observar ustedes, se llama mundoprimaria.com. Tiene los diferentes niveles para que el estudiante podamos hacer esto, ¿va? Vamos a ver si podemos eh, acceder. Sería control mundoprimaria.com. No sé si puede continuar viendo la pantalla, Walter, que a veces se... Sí, ahorita sí lo estoy viendo. Ah, bueno. Ah, es incorporado. José Alberto Vanega, bienvenido. Gracias, buenas noches, licenciado. Buenas noches. Entonces, queremos mostrar un recurso que se puede utilizar, ¿verdad? En esta ocasión, en la tutoría, vamos a ver los recursos virtuales disponibles para poder utilizar, ¿verdad? Y en la próxima tutoría del día sábado veremos los recursos concretos para poder utilizar, ¿verdad? En este caso, vamos a utilizar esta página para poder trabajar con algunos juegos que tienen que ver con geometría. Vamos a ver, creo que es esta figura geométrica. Como pueden observar, ahí podemos nosotros escoger, ¿verdad?, lo que hacen los estudiantes. Bueno, veamos este de figuras geométricas. Este dice que está referido al segundo de primaria. Bueno, el que yo les mostraba en la presentación, no, en el menú quizás me perdí, pero este mostraba juegos educativos, juegos de matemáticas, geometría. Quizás ahí nos quedamos, estaba muy interesante. Vamos a ver si lo hallamos.
En esta página que ustedes pueden observar, aquí vamos con la parte tenía que ser para segundo grado y es de geometría. Si este fuera un dispositivo táctil, entonces un estudiante que tenga problema lo podría hacer, ¿verdad? Con solo tocar la pantalla. Entonces dice, vamos a ver la pregunta, ¿qué forma aparece más veces en el dibujo? Haz clic sobre la respuesta correcta. Entonces, si ustedes me ayudan, estamos con segundo grado. Digamos este estudiante que tiene dificultades para aprender geometría. Y pueden observar ustedes que veamos el círculo, aparece en 2 ocasiones. Entonces veamos si estamos bien. Sí, ¿verdad? En el tercero, en el segunda imagen, presenta este castillo. Entonces podríamos decir que se asemejan más a la forma de triángulo. Y ahí vamos, ¿verdad? Aquí tenemos ventanas, edificios. Vamos a seleccionar el cuadrado, aunque hay rectángulo, ¿verdad? Bueno, casi nos equivocamos ahí. Este tiene una estrella, un cuadrado, un pentágono, un triángulo, un círculo y uno. Aquí sí realmente ya no sé cuál escoger yo. Bueno, ¿qué dice la pregunta? Dice, ¿qué forma aparece más veces en el dibujo? Oh, todos aparecen una vez, ¿verdad? Vamos a poner el no. La estrella, no. Bueno, hoy sí. El rectángulo está 2 veces. Vamos a ponerlo, no. El cuadrado, no. El rombo. Y aquí obviamente es el triángulo. Muy bien. Entonces, ahí tenemos el jueguito que ha presentado, ¿verdad? De igual manera, esta página tiene muchos más que podemos hacer. La otra que venía presentada es la anterior a esta. Esta se llama tablasdemultiplicar.com y tiene juegos adicionales parecidos, ¿verdad? Que nosotros podemos llevar a cabo. Entonces, vamos a ingresar al sitio tablasdemultiplicar.com y aquí el estudiante puede escoger, ¿verdad? ¿Cuál es la tabla que va a repasar? Que este es un tema bastante común en la enseñanza de la matemática, ¿verdad? Vamos a escoger la tabla del 9, por ejemplo, y los diferentes juegos que aquí van a aparecer, ¿verdad? Que el estudiante lo podría hacer, por supuesto, en línea, ¿verdad? O si fuera una actividad virtual, ¿verdad? Que son las que buscábamos. Vamos a ver. Buceo de números. Este es el que yo había visto. Este juego para niños tiene como objetivo de que ellos puedan repasar las tablas por medio de este juego, ¿verdad? Interactivo que aquí presenta. ¿Cuál sería la ventaja? Nos imaginamos a un estudiante que, por ejemplo, tiene déficit de atención, entonces la manera como ellos han diseñado esta página de internet ayuda a que el estudiante pueda concentrarse, ¿verdad? Y de otra manera, entonces, este tiene sonido. No sé si lo escuchan ustedes o lo quitamos, ¿no? Sí, se escucha. ¿Se escucha? Vale, vamos a repasar también la tabla de nuevo. Y dice que escuchan el texto.
tecladito con el que quieren bucear. Buceo de números. Vamos a poner el 4, 9 por. Pues entonces aquí el estudiante va escogiendo las operaciones, ¿verdad? 9 por 1. Entonces 9 por 1, 9. El estudiante se puede las tablas y puede seleccionar. Si este fuera un dispositivo que pudiera... Hemos perdido el video. Si fuera un dispositivo en el cual el estudiante pudiera tocarlo, entonces sería... Y así también... Este solo es un ejemplo de los juegos que pueden ellos llevar a cabo, ¿verdad? Para llegar a tener este nivel y los que nosotros podríamos utilizar con los estudiantes, ponerlos ahí. ¿Ven? Entonces, a manera de conclusión, ¿verdad? Hemos repasado algunas necesidades educativas especiales que pueden existir y entonces algunos recursos digitales, ¿verdad? Hay muchos realmente en Internet. Solo está que nosotros empecemos a buscar y así podemos llegar a tener una idea de lo que podemos utilizar. Así como encontramos para aritmética, también podemos encontrar para trigonometría, geometría y otros más, ¿verdad? En la tutoría del sábado vamos a tocar los recursos que son concretos. Entonces, a manera de conclusión, no sé si ustedes nos pueden hacer un aporte con respecto a qué criterios podría utilizar un docente de matemática para escoger un recurso educativo para necesidades educativas especiales. Repito la pregunta si quieren. ¿Qué recursos o qué criterios tiene que tener un docente de matemática para escoger un recurso cuando lo va a utilizar en una necesidad educativa especial? Ahora sí. Bueno, yo considero, licenciado, que los criterios que el docente debe de tener en cuenta, primero que nada, es realizar un diagnóstico y así, dependiendo del diagnóstico, ¿verdad? Tener los parámetros para saber realizar las adecuaciones curriculares que necesite el estudiante. Muy Porque bien. un recurso didáctico me puede servir para un estudiante, pero no significa que toda la comunidad educativa se va a acoplar a ese recurso, sino que es de saber elegir bien, ¿verdad? Para que todos puedan trabajar y que el estudiante se sienta cómodo trabajando con ese recurso. Sí, muy bien. Por ejemplo, imagínense que el problema es el estudiante en séptimo grado no comprende la proporcionalidad directa. Entonces, es un tema un poquito complicado, ¿verdad? Muy diferente es que el estudiante tenga, por ejemplo, déficit de atención a que, por ejemplo, sea un niño que tiene autismo. Entonces, tenemos dos realidades bien diferentes. Y mencionaba muy atinadamente el criterio, José Alberto, que uno de los criterios es que nosotros podamos indagar el entorno del estudiante, ¿va? Y las condiciones. También tiene mucho que ver el contenido que nosotros estamos, en este caso, presentando, ¿verdad? ¿Alguna necesidad educativa especial que le haya llamado la atención, Walter, de las que hemos tratado en esta ocasión? ¿Cómo, Félix? No lo escuché. ¿Alguna necesidad educativa especial que le haya llamado la atención de las que hemos tratado en esta ocasión? O puede que tenga conocimiento de ella, ¿verdad? Por algún vecino, familiar,
Eh, bueno, quizás no. Solo para concluir, ¿verdad? Tuve un alumno que era autista en una sección de noveno grado y trabajaba muy bien, parece que aprendía, pero siempre se sentaba en una esquinita del salón de clases y no hablaba, nunca le escuché la voz en todo el año. Eh, Se reconocía muy bien porque era muy distinta la manera como él actuaba, pero en algunos contenidos sí tenía problemas. Entonces, en esa ocasión, en el grupo de maestros nos sirvió mucho porque él tenía una hermana y parece que se sentía más a gusto con la hermana y la hermana tenía facilidades para aprender. Entonces, el recurso fue utilizar a la hermana que estaba en la misma sección para ayudarnos con algunos temas que tenía dificultades. Pero siempre se trabajaba con ellos en el receso para brindarles una atención más personalizada, ¿verdad? Pero es diferente porque uno no está preparado normalmente para estos casos y podríamos, bueno, es fácil simplemente pasarlo por alto para un docente, pero esta unidad tiene como objetivo a nosotros sensibilizarnos para estar preparados en utilizar recursos, ya sea tecnológicos o concretos, para tratar con estas áreas, ¿verdad? Así es que entonces, a manera de introducción, ¿verdad? Hemos hablado un poco de las necesidades educativas especiales. Nos falta hablar de algunos en mayor profundidad, ¿verdad? Como por ejemplo el déficit de atención, el autismo, los estudiantes con capacidades especiales y qué recursos concretos podíamos utilizar con ellos. Así es que entonces vamos a concluir aquí y parar la grabación para que los compañeros